La fortaleza de la contienda se mide por la participación ciudadana y por la presencia de actores que dan fe del desarrollo de los comicios. Un ejemplo de ello son los observadores electorales. El proceso electoral 2018 fue vigilado por los observadores y representantes de cada partido político en las casillas electorales. 30,000 observadores nacionales y 907 extranjeros realizaron actividades con capacitación adecuada para evitar fraude electoral común y cibernético. Por ejemplo, más que nada los puntos de que no se infrinjan anomalías en la votación, tanto para un partido de nosotros como para cualquier otro partido, ¿no? Entonces, por ejemplo, robo de votos, compra de votos, propaganda que no está permitida en ese tiempo ahorita. No solo en las votaciones de la Ciudad de México se realizan estas actividades a través de los observadores electorales, sino también en el voto extranjero. Y entonces se iba a traer aquí, como en esos momentos se están pasando con las cajas, y entonces por estado, porque todas las mesas están divididas por estado, se va a abrir para que entonces empiecen a contar el voto. Y como todo, ¿no? Las mesas que están aún divididas por estados, cada una tiene pues sus componentes de los diferentes partidos para observar también que pues sea transparente todo. Esta fue otra manera de que los ciudadanos participaran en esta jornada electoral para presenciar instalación de casillas, desarrollo de votación, cómputos, lecturas de resultados, incidencias, recepción de escritos o protestas. Con imágenes de Jesús Arias, María José Valencia, 21 Noticias.